vamos a estar hablando de la persecución que ha sufrido la iglesia a lo largo de la historia. Hoy día yo voy a comenzar con, tal como usted puede ver ahí, la persecución en los tiempos de la iglesia primitiva. Y probablemente, hermanos, hemos escuchado, quizás hemos visto películas, hemos visto videos en donde podemos saber que nuestros hermanos, primeramente obviamente los apóstoles y las otras generaciones, fueron perseguidos. Ya ahí yo coloqué una imagen, imagino que usted ha oído esto respecto a cómo cristianos, como hermanos de nosotros, fueron dejados en el Coliseo, en circos romanos, ya algunos fueron quemados. Si usted puede, esa es una pintura, ya una pintura del siglo XIX, que se llama La última oración de los mártires cristianos. Ya, si usted se da cuenta ahí, están arrodillados, rodeados de algunos hermanos que están crucificados y otros que están siendo quemados. Bueno, eso, hermanos, fue una realidad, y obviamente también se arrojaba a los leones. Entonces la idea es poder conocer un poco cómo fue la persecución en los tiempos de la iglesia primitiva, primero respecto a lo que nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que habla mucho sobre ello, y después hacer un resumen, ya algo muy sintético respecto a la persecución durante el Imperio Romano, los 3 primeros siglos. Entonces, para comenzar, hermanos, vamos a definir qué es lo que es una persecución. Ya, obviamente, nosotros tenemos una idea, un pensamiento respecto a lo que es, pero siempre es bueno definir las palabras para saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la persecución es una acción violenta que se lleva a cabo contra la iglesia cristiana y sus miembros. Ya, obviamente, hermanos, que la persecución puede estar dirigida a diferentes grupos, pero nosotros vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Tal como se menciona ahí, la persecución es una acción violenta. Cuando uno habla de violenta, no necesariamente implica agresión física. Ya vamos a ver incluso que el libro de los Hechos nos enseña que esta persecución fue progresiva, es paulatina. No siempre comienza con la muerte. Ya, por ejemplo, nos dimos cuenta en el video que lamentablemente los hermanos en Nigeria están sufriendo y eso ya es una persecución extrema. Ya, entonces vamos a tratar de identificar algunos aspectos de la persecución y sin duda, cuando uno analiza esta palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento, incluye la idea de huir, ya de huir de algo. También implica la idea de poner en fuga, ahuyentar. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene relación con esta palabra, con la persecución. Es una acción violenta que se lleva a cabo contra la iglesia cristiana y sus miembros. ¿Ya? Eso respecto a la definición del concepto persecución. El segundo punto, y aquí, hermanos, pareciera un poco raro, porque cuando uno habla de una promesa, siempre habla de que las promesas son positivas, ¿no es cierto?, que es algo bueno. Bueno, Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, le prometió a sus seguidores, en el contexto inmediato, obviamente, los apóstoles, la iglesia primitiva y también nosotros, que iban a padecer persecución. Entonces, Jesús prometió a sus seguidores que iban a padecer persecución. Y les pido, hermano, que por favor me acompañen. Algunos versículos están proyectados, pero lo ideal, hermano, es que usted busque en su Biblia, ya que no perdamos esa costumbre. Quizás como estamos virtual, a veces la Biblia está allá y no buscamos cuando hay un tema o una predicación. Es bueno que tengamos nuestra Biblia y que la busquemos ahí. De todas maneras, yo igual he proyectado algunos. Entonces, les pido, hermanos, que por favor vayan al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a detenernos en 4 versículos, ya el versículo 18 al versículo 21. Entonces, hermanos, si pueden buscar y estar allí, Juan 15, del 18 al 21. Ya voy a leer, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Entonces, hermanos, en esta porción de la Escritura, en donde está hablando nuestro Señor, Jesús, y Él está hablando a los apóstoles, pero obviamente entendemos que esto también se aplica a todos sus seguidores, Jesús promete persecución. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que el primer perseguido fue nuestro maestro, fue el Señor Jesús. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como en muchas cosas y en la gran mayoría de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo es el precursor, es el primero, es el que va adelante. Y esto también incluye el aspecto de la persecución. No es necesario, hermano, que busquemos versículos, pero recuerden que constantemente el Señor Jesús fue rechazado por los líderes judíos, por los líderes religiosos, incluso por parte del pueblo. Recuerden cómo Él entró a Jerusalén un día domingo aclamado y después probablemente muchas de esas personas que lo aclamaban el día viernes terminaron pidiendo que fuera crucificado. Por lo tanto, el primer perseguido fue nuestro Maestro, el Señor Jesús. Y obviamente, al estudiar su vida, podemos encontrar ejemplo de cómo reaccionar cuando uno sufre algún tipo de persecución. Y aquí tenemos que hacernos una gran pregunta, porque el versículo 18 nos dice que el mundo aborrece a los seguidores de Jesús. Y entendemos, hermanos, que ahí se refiere a la iglesia de Cristo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede ser que el mundo no aborrezca a Jesús y a su iglesia? ¿Pudiera ser que en alguna medida el mundo, cuando ahí yo hablo de mundo, hermanos, cuando se menciona esa palabra mundo en Juan, no se refiere al mundo natural, sino que se refiere al mundo como sistema de oposición a Dios? Entonces, ¿puede que haya alguna relación positiva, algún acercamiento entre el mundo y Jesús y su iglesia? Bueno, hermano, la respuesta es un rotundo no. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, y esto lo vamos a ver durante todos los domingos, fue, es y será aborrecida por el mundo y su sistema. Esa es una verdad esencial que tenemos que entender, hermanos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, fue en el pasado, lo está haciendo. Vimos recién un video cómo hay 50 países en donde hay una persecución severa y en otros extrema. Entonces, la iglesia está siendo perseguida y en un futuro va a seguir siendo perseguida. ¿Por qué? Porque hay una oposición constante, hay un aborrecimiento. Esa es la palabra que ocupa el escritor bíblico inspirado. Habla de que el mundo aborrece a los seguidores de Jesús, aborrece a su iglesia. Y obviamente esto se debe a que en un inicio también fue aborrecido nuestro Maestro, el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener claridad de este conflicto, de esta oposición. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la enseñanza del Señor Jesús, de nuestro Maestro, hermanos, es bastante clara. Hay un aborrecimiento entre el mundo, es su sistema de oposición perverso, y Jesús y su iglesia. ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús y a su iglesia? Bueno, porque Jesús y su iglesia, hermanos, son contrarios al mundo, y esto es súper importante, hermanos, que podamos entenderlo. No hay ningún punto de contacto entre el sistema mundial, entre este sistema perverso que se opone a Dios, y Jesús y la iglesia. No es suficiente decir que la iglesia es diferente al mundo, como si fuera otra religión o como si uno fuera al supermercado, ¿no es cierto? Y pudiera elegir productos. Ah, este es bueno, este de acá. No, no es así. La iglesia, Jesucristo, no es diferente al mundo, sino que son esencialmente contrarios. Y ahí cuando yo hablo de esencial me refiero a que hay algo espiritual. Porque recuerden, hermanos, que el mundo está perdido, el mundo está ciego.
espiritualmente hablando. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta por pecadores arrepentidos, personas que éramos del mundo, pero que el Señor nos sacó de allí. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor nos sacó del mundo y pasamos de muerte a vida, pasamos a formar parte de su iglesia y hay una oposición, hay un elemento contrario, ¿ya? Por lo tanto, esto es súper importante entenderlo para poder hablar sobre la persecución. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no se nos deja tranquilos? ¿Por qué no se nos respeta, ¿no es cierto? Sobre todo en la sociedad que vivimos, donde supuestamente hay tolerancia, hay diversidad. Entonces, ¿cómo uno puede entender por qué a los cristianos? Bueno, hermanos, porque hay una oposición constante entre el mundo y Jesús y su iglesia. Y eso es lo que enseña este pasaje de la Escritura. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Por lo tanto, Jesús ya le había antes dicho a los apóstoles que el siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, si el maestro fue perseguido, si el Señor Jesús fue azotado, fue escupido, fue amenazado, ¿ya? Recuerden, de hecho, en la misma vida de Jesús vemos cómo hay una progresión en la persecución. Primero se le amenaza, después se le golpea y al final, obviamente, él muere. Entonces, si el maestro fue perseguido, sus seguidores también sufrirán persecución. Y eso es una promesa. Una promesa, y aquí esto es súper importante también recordarlo, hermanos. La persecución es una promesa, pero que se puede dar en diferentes grados y de diversas formas. A veces nosotros usamos un tipo de lenguaje y claro, tiene el objetivo de poder ser claros, pero hablamos, por ejemplo, decimos la iglesia perseguida, como que si hubiera una iglesia que no está siendo perseguida, pero la iglesia de Cristo, hermanos, es una. Hay una iglesia universal y obviamente que se manifiesta en iglesias locales, pero desde la perspectiva divina es solamente una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha sufrido persecución, obviamente en diferentes grados y de diversas formas. De hecho, en el video que nosotros vimos, ahí ellos hacen una categoría, persecución severa, persecución extrema, ¿ya? Y obviamente a medida que avancemos en el estudio de los domingos, nos vamos a dar cuenta que incluso esta persecución se puede dar en trabajos, se puede dar en la familia, ¿ya? Porque es una oposición, es una acción violenta que puede darse a través de amenazas o a través de golpes o incluso la muerte. Por lo tanto, hermanos, estos hermanos que están siendo perseguidos en estos países, Corea del Norte, China, Nigeria, etcétera, ellos son parte de la iglesia de Cristo, al igual como también somos nosotros. Por lo tanto, si los están persiguiendo a ellos, eso también nos alcanza a nosotros, porque somos partes de un mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, la persecución es una promesa que se puede dar en diferentes grados y de diversas formas. Y para finalizar este primer punto, versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Es decir, el objetivo último de la persecución, sea esta amenazas, castigos físicos, muerte, es el motivo, la razón principal del por qué se persigue a la iglesia de Cristo es Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce. El mundo, hermanos, no conoce, no ama y no considera a Jesús. Como Jesús necesita ser considerado, como Jesús pide ser considerado, como la Biblia revela que Jesús debe ser considerado. Claro, probablemente el mundo en general sepa que Jesús fue una buena persona, ¿no es cierto? Un profeta, pero como la Biblia nos muestra que es nuestro Señor Jesús, que Él padeció, que Él murió, que Él nos llama a tomar nuestra cruz, a vivir una vida diferente. Y aquí, hermano, es súper importante, no a salir del mundo, pero sí a mostrar que somos parte y tenemos una ciudadanía celestial. Por lo tanto, hermanos, la razón principal del por qué se persigue a los hermanos y a la iglesia es Jesús.
Recuerden cuando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando todavía no era apóstol, era Saulo de Tarso, comenzó a perseguir a los cristianos y se encontró, cuando iba a eso, iba camino a Damasco para poder perseguir a más cristianos, se encontró con el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Pablo le pregunta, ¿no es cierto?, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y claro, si nosotros vemos leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que Pablo está persiguiendo a la iglesia. Pero hermanos, la iglesia y Jesús están íntimamente ligados. Él es nuestra cabeza. Nosotros como iglesia de Cristo, si nos persiguen a nosotros es por Jesús, es por nuestro Maestro, por nuestro Señor. Entonces esto es súper importante entenderlo, hermanos, que hay una promesa de persecución, que esta promesa se puede dar en diferentes grados y de diferentes formas. De hecho, vamos a ver cómo en el libro de ahora esta persecución se fue dando de manera gradual. Y esto quizás, hermanos, nos sirva para prepararnos. Nosotros hemos tenido, yo diría, durante quizás 200, 300 años, cierto grado de libertad para poder predicar, para poder enseñar, pero cada vez más estas libertades o estas prerrogativas se ven amenazadas. Entonces, número 3, la realidad de la persecución. Y ahora vamos a pasar un tiempo con el libro de Hechos. Entonces, si ustedes pueden acompañarme ahí al libro de Hechos, específicamente el capítulo 4, para poder comenzar con este panorama general. Obviamente hay muchos versículos, hermanos. El libro de Hechos nos cuenta cómo la iglesia primitiva fue creciendo, cómo tenían las cosas en común, cómo oraban, cómo aprendían, pero también nos cuenta cómo hubo algunas persecuciones. Entonces, Hechos 4, versículo 13 al 20, ¿ya? Yo lo voy a leer porque en este caso no lo puse en la presentación. Entonces, si usted puede buscar allí en su Biblia y buscar el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 20. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, hermanos, la primera señal o el primer atisbo de persecución en el libro de Hechos son amenazas. Entonces, cuando comencemos a recibir amenazas, y probablemente eso va a suceder, hermanos, en no sabríamos decir cuándo, pero hay una posibilidad. Desde allí, hermanos, ya a lo largo del libro de Hechos, y después vamos a ver a lo largo de la historia, comienza a intensificarse la persecución. ¿Cuáles fueron las amenazas? Que no hablaran y que no enseñaran. Es decir, hay una limitación de la predicación. Y probablemente, hermanos, en algunos círculos, quizás laborales o quizás incluso sociales, ya se está viendo cómo se está intentando limitar la predicación o cómo tratar de oponerse a ciertos valores o a ciertos pensamientos. Por ejemplo, que en algunos colegios no se puede orar,
o no se puede hablar de ciertos temas, ¿ya? O que no se pueden enseñar ciertas cosas, y quizás en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, la idea es que podamos ir relacionando esto con nuestra realidad, hermanos. A los apóstoles se les amenazó y se les dijo, no hablen, no enseñen. Y lo interesante es el énfasis. Dice, en este nombre, versículo 17 y el versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que podemos decir, hermanos, es que hay una amenaza. Ahora, lo interesante es la respuesta que tienen Pedro y Juan. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, hay una relación personal. Mientras más nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Señor, con nuestro Maestro, más vamos a estar llamados a predicar, a hablar, a enseñar, tal como los apóstoles lo vivieron. Por lo tanto, el primer paso o primer grado de persecución fueron amenazas. Después de las amenazas, y Hechos es un libro que contiene una narrativa, ¿no es cierto?, histórica, cuenta cómo la iglesia fue creciendo, lo que hicieron los apóstoles, cómo sufrieron, cómo también muchos se convirtieron. Entonces, en primer término, amenazas. Después, cárcel. Hay una progresión. Hechos 5, 17 y 18. Si usted puede buscar, sería bueno, hermanos, Hechos 5, versículo 17 y versículo 18. Dice así, recuerden, ya se le había amenazado, se le había dicho, no enseñen, no hablen. Se limitó a la predicación. Entonces, ¿qué sucedió? El segundo paso, cárcel. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Por lo tanto, de amenazas, ahora se pasó a la otra etapa, que es la cárcel. Los 12 apóstoles, hermanos, fueron encarcelados. Si usted sigue leyendo, obviamente por un tema de tiempo no lo vamos a hacer, el Señor obra de manera milagrosa y los apóstoles son liberados por un ángel. Entonces, un poco más abajo, versículo 27 al 29, es interesante el diálogo que se da entre los líderes religiosos que habían encarcelado a los apóstoles y los propios apóstoles. Leamos el versículo 27 al 29 de Hechos capítulo 5. Una vez que ya fueron liberados los apóstoles, dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, que es Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre? O sea, ni siquiera decía el nombre de Jesús. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, hermanos, en algún momento, dependiendo del grado, dependiendo del énfasis de la persecución, vamos a estar en una disyuntiva, tal como estuvieron los apóstoles, en el momento en que los amenazaron y después cuando fueron encarcelados. ¿A quién se debe obedecer? ¿A Dios o a los hombres? En el contexto aquí estamos hablando de autoridades religiosas. Y claro, la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos ser respetuosos de nuestras autoridades, que debemos orar por ellas, pero cuando la predicación se limita o cuando no se permite que la iglesia ejerza su ministerio en el mundo, que es ser luz, debemos responder tal como respondieron los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el contexto, a eso se está refiriendo. En este aspecto, en el aspecto de la predicación del Evangelio, si se nos prohibiera, por ejemplo, predicar o reunirnos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la última aspecto de la persecución que vemos en el libro de Hechos, y es interesante cómo cuando uno va leyendo, se da cuenta que la oposición aumenta, de amenazas, se pasa a la cárcel,
Y ya en el capítulo 7, vemos cómo Esteban es el primer mártir, es el primero que entrega su vida por causa de Jesús. Hechos 7:57. Bueno, usted conoce la historia, ¿no es cierto? A Esteban se le captura porque él era un varón elocuente, que hablaba, que predicaba de Jesús, y por celos los líderes religiosos no soportaron más, lo tomaron, lo encarcelaron y lo apedrean. Eso es lo que leemos en Hechos 7:57. Dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué es lo interesante? ¿Cuál es la respuesta de Esteban? Y esto también nos puede servir a nosotros. Quizás, hermanos, nosotros suframos algún grado de persecución, pero no tan intensa ni severa como otros hermanos en otras partes del mundo. Pero puede que en un futuro, no sabemos si cercano o lejano, tengamos que sufrir una persecución, incluso morir. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y aquí Esteban obviamente nos da un ejemplo. Fíjense lo que dice, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, Esteban mencionó que no debía tomársele en cuenta ese pecado a aquellos que estaban apedreándolo. Por lo tanto, hermanos, vemos que en el libro de Hechos hay una intensificación progresiva en la persecución. No es que inmediatamente hayan tomado a los apóstoles o hayan tomado a los discípulos y los hayan asesinado. No, hay una intensificación progresiva. Primero amenazas, como los apóstoles siguieron predicando, después cárcel. Y bueno, después toman a Esteban probablemente como ejemplo para otros, para que otros no lo hicieran. Y sabemos que no solamente Esteban, por tema de tiempo obviamente no podemos ir capítulo por capítulo, pero después recuerden que a Jacobo, el hermano de Juan, también es decapitado, ¿ya? Y lo interesante, hermanos, y eso lo vamos a mencionar después, y esto es súper importante también recordarlo. Detrás de todo esto está Dios. No es que a Dios se le escape o diga, oh, justo aquí no tenía pensado que Esteban muriera, ni que Jacobo fuera decapitado. No, es todo parte de un plan divino, de lo que él permite y lo que también él decreta. Y a raíz de esta muerte de Esteban, al parecer, por lo que nos enseña el libro de Hechos, la iglesia se expande, el evangelio se expande. Al parecer, los primeros cristianos estaban confinados en Jerusalén, ignorando lo que le había dicho Jesús en el pasaje que leímos al principio, que leyó Daniela, que debían ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la persecución en el libro de Hechos, el beneficio es que el evangelio se expande, ¿ya? Pero lo importante de este punto es entender que hay una intensificación progresiva en la persecución. Primero amenazas, después cárcel y finalmente la muerte de algunos, ya, porque obviamente no todos murieron, sino algunos apóstoles, algunos discípulos. Y relacionándolo con lo último que leímos, sin duda, hermanos, que si hablamos de la persecución de la iglesia bueno, de la persecución en los tiempos de la iglesia primitiva, tenemos que hablar de Pablo. Pablo, de perseguidor pasó a perseguido. Fíjense lo que dicen los primeros 3 versículos de Hechos 8. Dice: y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, después de la muerte de Esteban, se comienza la primera gran persecución contra la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ya? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí ya estamos en una persecución sistemática.
en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? El evangelio, hermanos, se expande. El evangelio se expande. Los discípulos llevan consigo a donde van las buenas nuevas de salvación. Y, hermanos, Pablo es un ejemplo. Él, de perseguidor, mencionamos ya cómo fue su conversión, cómo él pensaba que estaba siendo un instrumento divino. Recuerden cuando él dice respecto al celo perseguidor de la iglesia, o sea, él entendía y él pensaba que estaba haciendo una obra divina al perseguir la iglesia, pero cuando se encuentra de frente con Jesús en Damasco, cuando tiene este asombroso, este impactante encuentro, él se da cuenta que en realidad el objeto de la persecución es Jesús. Y esto no solamente es cierto en estos tiempos, en ese tiempo, sino también en los tiempos que vivimos hoy. El objeto de la persecución, tanto de esos hermanos que están sufriendo de manera extrema, de manera severa en esos lugares, es Jesús. Y Pablo entendió eso. Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y obviamente sabemos cómo Pablo después tuvo una transformación radical, se convirtió y de perseguidor pasó a perseguido. Y creo que uno de los mejores relatos respecto a todo lo que sufrió Pablo y lo que él vivió está en 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al versículo 27. Bueno, obviamente aquí él está hablando, está argumentando de que él es un apóstol y no me interesa eso, sino que me interesa la descripción que él hace de los sufrimientos, los padecimientos que él vivió por ser un apóstol, por ser un seguidor de Cristo. Del versículo 23, la segunda sección en adelante, dice así, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo respecto a cómo un servidor de Cristo, como un discípulo de Cristo, está expuesto a sufrir, a padecer. Probablemente, hermanos, nosotros no tengamos que sufrir o padecer lo que sufrió Pablo, en realidad no lo sabemos, pero el Señor ha dejado testimonio en su palabra para darnos ánimo. Recuerden las últimas palabras de Pablo cuando está a punto de morir. He acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él tenía seguridad de que su predicación y que su ministerio se había cumplido a pesar de todos los sufrimientos. Por lo tanto, Pablo es un ejemplo a seguir. Bueno, hermanos, eso respecto a la persecución en el libro de Hechos. Obviamente, como les comento, hay mucho más. Usted puede buscar ahí, leer. Como les mencioné, se destaca Pablo, ¿no es cierto? Pero hay otros apóstoles, otros discípulos que también sufrieron persecución. Y ahora me quiero tomar un tiempo cortito, ¿ya? Para hablar un poco cómo fue la persecución contra la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos. Entonces, no quiero ser técnico ni nada de eso, es solamente informativo también para que podamos aprender y relacionarlo con nuestra realidad. Entonces, la primera gran persecución fue la que sucedió en tiempos de Nerón. Ya Nerón fue un emperador romano bastante perverso. Se cree que él crucificaba cristianos y los quemaba para iluminar Roma, ¿verdad? Por lo tanto, era un emperador bien cruel. Durante la persecución en tiempos de Nerón,
muere Pablo y muere Pedro. Aunque la Biblia no nos dice cómo mueren estos apóstoles, la tradición, la historia nos menciona que Pablo fue decapitado y que Pedro fue crucificado al revés. ¿Ya? Eso no es inspirado, pero eso es lo que nos dice la historia. Y esto ocurrió durante los tiempos de Nerón. Después hubo un periodo en donde amainó un poco la persecución, bajó, y en tiempos de Domiciano, casi al finalizar el siglo I, el siglo I, este emperador se creía Dios, pero de verdad Dios, y no aceptaba otra adoración. Y durante este periodo creemos que Juan, el apóstol, el último que quedaba vivo, fue exiliado a la isla de Patmos, desde donde creemos que escribió el Apocalipsis. Luego vemos que, y esto es súper interesante, hermanos, porque nos enseña varias cosas que incluso podrían ocurrir. La persecución en tiempos de Trajano. Los cristianos no eran perseguidos. No es que el Estado romano, el Imperio Romano estuviera buscando cristianos, estuviera destinando recursos para perseguir y para enjuiciarlos. No era así. Pero los cristianos eran juzgados solo si eran acusados. Y eso ocurrió. Por lo tanto, obviamente había una sensación de inseguridad. Si mi vecino me acusa, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en este periodo los cristianos son juzgados solo si son acusados. Y uno de los personajes que muere durante esta persecución fue Policarpo, ya que fue un gran líder de esa época que padeció el martirio. Y en este periodo, la última persecución de este periodo ocurrió en los tiempos de Marco Aurelio, fue más intensa, ¿ya? Y en este periodo muere Justino Mártir, ya que de hecho tiene el segundo nombre, el título que se le da porque lo que él sufrió. ¿Qué es lo interesante de este periodo, hermanos? La persecución no es sistemática, o sea, no es que el imperio tuviera una política de Estado para poder perseguirlo, no, a los cristianos, era solamente esporádica, dependía mucho de la característica del emperador, incluso en algunos momentos solamente eran juzgados si eran acusados, por lo tanto no es una persecución sistemática ni general, pero eso cambia en el siglo III. La persecución pasa de ser ocasional y localizada a una intencional y generalizada, es decir, una política de Estado. Cuando el Estado se pone de acuerdo y dice, el cristianismo es una amenaza, tenemos que perseguirlo, tal como en el video mencionaba, tenemos que eliminarlo. Bueno, eso ocurrió en el siglo III. Y también vemos que hay una progresión, que en el principio inmediatamente quisieran exterminar o destruir a los cristianos, no fue progresivo. Primero, se prohibieron las conversiones al cristianismo. Ya ahí están los años, ¿no? Eso es solamente para ordenarse. Entonces, lo primero que se prohibió fue que los ciudadanos, los habitantes del imperio, se convirtieran al cristianismo. Después, se prohibió que los cristianos estuvieran en el ejército. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el ejército, obviamente, se tenía que rendir tributo al emperador, que era una figura divina, y obviamente los cristianos verdaderos no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué se hizo? Se prohibió que ingresaran. Se les comenzó a apartar de la sociedad, en algunos ámbitos de la sociedad. Y eso puede ser que también ocurra, hermanos, en estos tiempos. Y finalmente, ya de manera generalizada, intencional, masiva, se decretó la destrucción de las iglesias y la entrega de los libros sagrados. Eso ocurrió en el año 303 después de Cristo, ya que fue la persecución más intensa. Ahora, ¿qué es lo interesante, hermanos? Que 10 años después de esta persecución, hubo una conversión de un emperador, no sabemos si fue genuina o no, eso no es relevante ahora, que fue Constantino, y allí el cristianismo ya no fue más perseguido, amainó un poco. Ahora, ¿qué es importante entender, hermanos? Tanto vimos que en el libro de los Hechos, como en la historia de los primeros siglos de la Iglesia, hay una progresión en la persecución, hay una intensificación. Se comienza de a poco,
se comienza diciendo, no es bueno que tú digas eso. No enseñen esas cosas, o no hablen. Saquémoslos de este lado de la sociedad, o de este ámbito de la sociedad. Y después se va intensificando. Y eso lo vemos tanto en el libro de Hechos como en la historia. Y para concluir, ¿cuáles son las consecuencias de la persecución? Bueno, hermanos, como vimos en el libro de Hechos, luego de que muriera Esteban, el evangelio se expande. Se expande por el testimonio de aquellos que huyen, o se expande por el testimonio de aquellos que mueren e impactan tanto a aquellos que lo asesinan que terminan convirtiéndose. Han habido casos de misioneros que han dado su vida por Jesús, por el Evangelio, y sus mismos captores, sus mismos asesinos, se han impactado tanto por ese testimonio que se han convertido. Por lo tanto, sea que uno huya, o sea que uno dé su vida por Cristo, el Evangelio se expande. Además, déjenme mencionarle este versículo que está en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que tiene que ver con también una realidad. Incluso algunos hablan de la necesidad de la persecución. Dice así, 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, obviamente, hermanos, nosotros ya entendemos que la persecución se puede dar en diversos grados o de diferentes maneras, ¿ya? Y quizás nosotros estamos en una etapa en donde todavía no es tan activa. No es que sea una política de Estado que vayan por nuestras casas preguntando o buscando qué libros tenemos, si tenemos la Biblia, destruirla, quemarla. Quizás no estamos en esa etapa, pero quizás estamos en una etapa en donde ya se están comenzando a colocar barreras para decir o para pensar. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque lo que dice el apóstol Pablo se aplica a todos los tiempos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también, otra de las consecuencias de la persecución, y esto cuando uno lo analiza de una lógica secular o mundana, uno está loco. ¿Cómo se te ocurre decir que cuando tú eres perseguido eres feliz o eres bienaventurado o eres dichoso? Tú estás loco, ¿cierto? Bueno, Jesús, dentro del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, dijo las siguientes palabras. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, es decir, dichosos, felices. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser una persona feliz o dichosa cuando está viendo, por ejemplo, estas viudas? Están viendo que sus esposos fueron muertos, sus hijos quedaron sin sus padres, o niños que quedan huérfanos. ¿Cómo uno puede decirle a esas personas, dichoso, bienaventurado eres? Bueno, Jesús, hermanos, dice eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces eso también es un aspecto de la persecución, cuando en su trabajo hablen mal de ustedes o traten de aislarla, etcétera. Obviamente que es un grado inferior si la comparamos con otros hermanos, pero también es parte de. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, las consecuencias de la persecución, el Evangelio se expande y creemos que el Señor también en algún momento nos va a recompensar y no teniendo el deseo de servirle por la recompensa, porque al final lo que nosotros recibamos de nuestro Señor se lo vamos a ofrecer a Él. Pero entender, hermanos, que si es que llegase a intensificarse la persecución contra nosotros, no perdamos de perspectiva esto. Primero, que la persecución es una promesa, que todos aquellos que vivan piadosamente van a padecer persecución en diferentes grados, de diferentes maneras. Que la persecución es progresiva, lo vimos en el libro de Hechos. Primero amenazas,
después la cárcel. Hay pastores que están siendo encarcelados porque se oponen no aquí en Chile, pero en otros lugares, en Europa sobre todo, pastores que son encarcelados porque se oponen a oficiar una boda gay. Entonces, también eso es persecución. Y también entender, hermanos, esta realidad. Bienaventurados los que padecen persecución, gozaos y alegraos. Y nunca perder de vista, hermanos, que la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es perseguido por causa del Maestro, por causa del Señor, que es Jesús. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio, nosotros los seres humanos siempre tendemos a comparar. Las comparaciones siempre son odiosas, como se dice, pero en alguna medida tienen utilidad. Cuando nosotros comparamos los sufrimientos que nosotros pudiéramos llegar a tener o estemos pasando con lo que nuestro Señor Jesús sufrió, en realidad no nos queda más que agradecer y pedir que Él nos dé fuerza y nos fortalezca. Amén. El Señor bendiga su palabra. Les pido ahora, hermanos, que me acompañen en un momento de oración, dando gracias por su palabra, que nos anime, que sigamos considerando las misiones, la persecución, durante los domingos que aún quedan. Entonces, les pido que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque entendemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Señor, te rogamos especialmente por aquellos hermanos que están sufriendo una persecución severa, una persecución extrema, que ellos puedan fortalecerse en la palabra, Señor, que ellos pudieran tener la misma actitud que tuvieron los apóstoles, que estaban cerca tuyo, que la vida les parecía irrelevante. Señor, fortalece la vida de estos hermanos, ayúdalos, también moviliza a aquellas iglesias locales que quizás no están padeciendo una persecución tan extrema, en ayudar, en orar sobre todo, y constantemente desafíanos a poder entender, a poder reflexionar respecto a la realidad y a la necesidad de la persecución. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, siempre tiene que glorificar tu nombre, y ayúdanos, Señor, a estar preparados para todo lo que pueda venir en nuestro país o en nuestros trabajos o en los diferentes ámbitos en los que nos relacionamos. Danos fortaleza, Señor, ayuda a nuestros hermanos que están perseguidos, aquellos que están siendo asesinados, aquellos que están siendo masacrados. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú eres soberano, y tú permites que muchas veces la persecución arrecie para que más puedan conocerte. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.